En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad,
eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Muy buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarsal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Ahora tengo el agrado de presentarles a un ponente internacional muy importante, Carlos Bernal, venezolano, mercadólogo y comunicólogo con más de 20 años de experiencia, que inició en el mundo de la publicidad en su país natal, pero luego saltó al mundo corporativo de la mano del sistema de Coca-Cola. Así fue transferido a Panamá para asumir responsabilidades en Centroamérica en el desarrollo de los negocios lácteos del sistema Coca-Cola, donde manejó áreas como publicidad, desarrollo de productos y trade marketing. Hoy en día maneja el servicio de trade marketing para la transnacional Manpower y es responsable de la operación de este servicio en más de 7 países para Centroamérica y el Caribe, operando para más de 1,000 asociados distribuidos entre más de 20 clientes en los ramos de consumo masivo, tecnología y otros rubros como bancos e industria. Él ahora nos hablará del tema digitalización del retail, en donde conoceremos las mejores prácticas de la transformación digital en el mundo del retail para distintas industrias y cómo incide en el aumento de las ventas, así como una experiencia de compra más armoniosa. Quiero comentarles que Carlos nos impartirá su ponencia y luego de esto tendremos la oportunidad de aclarar todas las dudas que tengamos durante 20 minutos. Todas estas las podrán dejar en la casilla de preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom y un comentario en la parte inferior de su pantalla para los que están con nosotros en el streaming de Facebook Live. Así que sin más, bienvenido Carlos, adelante. Buenos días a todos, buenas tardes para los que nos ven desde otros países y muchísimas gracias. Por favor, ¿me confirma que me oyen? Sí, te estamos escuchando. Excelente, entonces paso a compartir pantalla para que iniciemos. Me confirman que pueden ver. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y qué importante poder estar con ustedes y conversar, darle las gracias por la oportunidad a la Cámara de Comercio de El Salvador. Y bueno, creo que para todos es muy interesante e importante entender que lo que está sucediendo hoy día en el mundo de los negocios, en nuestras vidas en general, no hace falta darle mayor contexto porque lo estamos viviendo. Lo importante de esto que estamos viviendo es que no es solamente algo localizado de una región o de un país. Es un fenómeno global, es un fenómeno que no tiene, digamos, antecedente histórico y no hace falta darle mayor contexto. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante para todos aquellos que estamos intentando hacer vida comercial o vida en los negocios en general, porque está directamente relacionado en cómo vamos a poder interactuar con los distintos actores y sectores dentro del mundo corporativo, el mundo de los negocios, el mundo del retail en general, para que podamos realmente ser exitosos en un mundo que cambió. Ya no podemos hablar ni siquiera del pasado o el presente, es decir, está allí en cuanto a lo que va a suceder y ese futuro ya nos alcanzó y básicamente todo aquello que estaban planificando las empresas para dentro de algunos años, sin intentar hacer un juicio de valor, simplemente o lo ejecutan o se desaparecen. Entonces es muy importante entender esta realidad porque los que intentamos hacer negocios, la única manera de poder sobrevivir a lo que viene es remontarnos y estructurar desde el punto de vista
de estructuración de los negocios en cómo avanzar con esta dinámica. Vamos a entender un poco cómo son las comunicaciones integradas. Vamos a hablar de cómo han cambiado esos hábitos de compra. Algunos indicadores claves para Centroamérica con respecto a cómo nos vemos hoy día en los países y en algunos indicadores claves. ¿Cómo han cambiado esas zonas de compra? ¿Qué son esas zonas de compra? ¿Cómo entenderlas para ser muy asertivos con respecto a que las personas nos compren? Y bueno, por supuesto, todo ese tema del nuevo normal, de cómo ese consumidor, todos somos consumidores en un mundo comercial, y entonces esos hábitos que nos cambiaron, cómo nosotros, desde el punto de vista empresarial, podemos reinterpretarlos para poder sobrevivir. Por supuesto, hablar específicamente de en qué consiste esa transformación digital, qué puede hacer usted ya en lo inmediato y algunas conclusiones para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Lo primero es que quiero invitar a la audiencia a que por favor a través de su smartphone o el equipo donde esté conectado en este momento, ingrese a la dirección que usted ve en pantalla, mentimeter.com, como la ven allí, y nos ayuden con una pequeña encuesta para entender un poco la dinámica de lo que estamos haciendo en este momento. En pantalla podrán ver el código. Cuando ingresen a mentimeter.com, les va a solicitar un código y lo que deben es colocar este número que ven acá en pantalla, el 302776, y allí les podrá dar ingreso. Carlos, también informarles a nuestros participantes que en el chat podrán encontrar la dirección para poder entrar con su código. Excelente. Fíjense lo interesante de las variables que tenemos allí con respecto a la transformación digital, que ya vamos a hablar de ello. Siguen votando 34 personas. Vamos a darle algunos minutos adicionales para aquellos que están terminando de ingresar a la plataforma la puedan ver. Pero básicamente más del 50% de las personas que han votado hasta ahora están preocupados por las distintas variables de lo que interpretan como transformación digital. Por supuesto, entender qué deben hacer, cuál es el talento que va a liderar eso, la inversión necesaria, y me imagino que durante la sesión de preguntas y respuestas surgirán algunas dudas clásicas de este tema, de qué efectivamente es la transformación digital, es decir, cómo se digiere esto, cómo termino de estructurarlo y llevarlo a mi empresa y a la realidad, y que por supuesto ese camino que yo recorra de la transformación digital, por supuesto, se convierta en mayores ventas y realmente sea algo estructurado para mi modelo de negocio. Ya han votado más de 80 personas. Vamos a ver si en algunos segundos más hay algunos participantes adicionales. Básicamente pudiésemos concluir de acá que 1/3 de los participantes, por supuesto, necesita entender, y más de un 50% son esas variables que recopilan todo lo que está relacionado con la transformación digital. Sabemos que es un tema que nos interesa, sabemos que es un tema que es muy importante para la realidad de lo que queramos hacer en el mundo de los negocios en la actualidad, y justo para eso es esta temática. Vamos a conversar y entender un poco de cómo vamos a avanzar en ese desarrollo y qué en concreto podemos hacer. Perfecto, entonces pasemos a la presentación.
Muy bien. Entonces, desde el punto de vista comercial, algo que es fundamental en esta nueva etapa es que usted entienda cómo se va a comunicar con esta nueva realidad. Y cuando digo esta nueva realidad, estamos hablando de consumidores y compradores. Ustedes a lo largo de la ponencia verán que nombro mucho consumidor, pero por usar una sola palabra. Es algo muy importante que usted debe entender según su modelo de negocio. Un consumidor no necesariamente es un comprador. ¿Qué queremos decir con esto? Imagínese que usted cuando va al supermercado quiere comprar un jugo para su hijo, pero es un jugo que usted no consume, usted no lo toma, pero usted lo compra. Entonces, usted es el comprador, pero su hijo o sus familiares son los consumidores. Las marcas, los productos, tienen que tener una clara diferenciación de cómo hablarle a cada uno de ellos, porque no es lo mismo hablarle a ese comprador, que puede ser una mamá interesada por la nutrición de su hijo, que es muy distinto hablarle al hijo con respecto a qué beneficios va a obtener de ese jugo, por ejemplo. Entonces a la mamá le va a interesar la nutrición, pero resulta que al hijo a lo mejor le interesa es el muñequito que está de moda por la película que está de moda para él adquirirlo. Entonces, este foro en concreto no se basa en comunicación de marketing ni en estrategias de marketing, pero es fundamental que usted entienda la diferencia. Hoy día pudiésemos segmentar cada uno de los medios o de los distintos canales a donde podemos hablar en medios digitales, medios relacionales y medios tradicionales. Hay distintas metodologías para esto, pero digamos esta es la que yo recomiendo. Los medios relacionales pudiésemos tener temas como talleres, foros o relaciones públicas. Esto es una muestra concreta. Lo que estamos haciendo en este momento es una muestra concreta de medios relacionales. Por supuesto, es un medio digital a la vez, porque ninguno de nosotros estamos físicamente, pero es una combinación que ha venido a ser disruptiva por todas las situaciones en las que estamos actualmente y, por supuesto, medios tradicionales que ya conocemos. Entonces, al usted entender esta clara diferenciación de esos medios, usted pasará a poder construir una matriz como la que ve al lado derecho, donde usted va a poder segmentar cuáles de esos medios son pagos, son propios o son ganados. Usted muy bien sabe que para pautar en algún medio debe pagar dependiendo de ellos. Para otros usted pudiese o son propios, son de su propiedad porque usted los puede gestionar sin ningún costo adicional. Incluso si usted quisiera manejarlos usted mismo sin pagarle a nadie, eso usted lo pudiese hacer. Y por supuesto los ganados están directamente relacionados con la reputación que usted va creando, bien sea por personal branding, por su marca, compañía, por sus productos, etcétera, que le van construyendo a usted una reputación que le permite que otras personas le den a usted unos atributos y por eso usted se gana una serie de cosas. Al usted tener esto claro, entonces va a poder pasar estratégicamente al siguiente paso. Porque básicamente nuestros consumidores, nosotros todos cambiamos. Hoy día tenemos que cumplir una serie de protocolos de bioseguridad, bien sea porque lo imponen los entes regulatorios de los distintos países donde estamos, bien sea por miedo a que nos queremos contaminar, bien sea porque es parte de las mejores prácticas, no importa. Lo cierto del caso es que estamos reentendiendo nuestras vidas para poder sobrellevar esta contingencia. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Acá ustedes en concreto tienen un análisis de cómo estamos numéricamente con algunos indicadores claves para los países de la región. Lo primero que ustedes ven acá con el icono en rojo, y esto lo podemos leer horizontalmente de esta manera, comenzando por Costa Rica, esta es la población de cada uno de los países. Costa Rica con 5.1 millones, El Salvador 6.5, Guatemala 17.8 y así sucesivamente. Entonces, fíjense algunos datos muy importantes e interesantes que usted como empresario, como comerciante, como emprendedor debe tomar en cuenta porque esto debe activarlo de inmediato si su interés es sobrevivir durante la actual crisis. Cada uno de estos países tiene asignada, según los operadores de celulares que estén en cada país, una cierta cantidad de líneas de celular. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, tiene 9.4 millones de líneas celulares registradas. Eso implica un 145%
de la población del país. Se pudiese inferir de esto que cada salvadoreño tiene 1.5 líneas celulares. Entonces esto habla de la penetración muy importante de las líneas celulares. Fíjense que en todos los países está por encima del 100%, excepto en Honduras y República Dominicana. Luego, cuando pasamos a usuarios de Internet, vemos que en el caso de El Salvador tenemos un 3.8 millones de usuarios suscritos a algún servicio de Internet. Eso implica un 59% de penetración en el caso de El Salvador. Luego, cuando lo llevamos a redes sociales, es básicamente el mismo indicador. Esto quiere decir que prácticamente cualquier persona que está conectada a Internet en El Salvador tiene alguna red social creada. Y por supuesto, cuando hablamos de las redes sociales ahorita de mayor relevancia, por supuesto, la que sigue mandando en toda esta dinámica es Facebook, en el caso de El Salvador con 3.5 millones de usuarios registrados, en Instagram 1.1 millones y algunos usuarios en LinkedIn de 510,000 usuarios registrados. Entonces, una conclusión preliminar y rápida que podemos sacar de esto es que, por supuesto, hay una inmensa oportunidad en cuanto a los marketplaces específicamente creados para Facebook. Toda la plataforma de Facebook que está relacionada con Instagram, que está relacionada con WhatsApp y que está relacionada con todas las innovaciones que están creando estas compañías justamente para el e-commerce y todo lo que está relacionado con esa venta que hoy día debemos maximizar a través de canales que no son los tradicionales o los adecuados. Entonces, todos estos datos nos dan muchísimas oportunidades, pero ahí es donde está el dilema y por eso si hacer negocio fuera muy simple, todos fuésemos multimillonarios. Las empresas deben darse la oportunidad de experimentar y fracasar para adaptarse. Esto es clave. Una empresa que no tenga dentro de su ADN toda la infraestructura mental, logística, corporativa o lo querramos llamar para la experimentación, lamentablemente no va a poder sobrevivir porque nadie tiene la fórmula secreta para la situación en la que está sucediendo ahorita. Por supuesto hay tendencias, por supuesto hay experiencias, hay una serie de expertos que estamos intentando dar, una serie de próximos pasos que estamos contribuyendo, generando contenido, buscando formas de sobrellevar todo esto, pero nadie tiene la fórmula secreta, no existe, ni nadie la va a tener. Entonces es muy importante que esa curva de aprendizaje de ensayo y error esté circunscrita dentro de su organización, porque es la única forma en la que usted va a poder sobrellevar esto. Fíjense cómo sucede esto en nuestro día a día, y todo lo estamos viviendo. Por eso la importancia y la dinámica de que esto sea una situación global, porque podemos aprender de distintas culturas, de distintos países, de cómo lo han hecho otros, de qué cosas buenas han hecho otros, de qué cosas no tan buenas han hecho otros. Hoy día no podemos asistir a parques, no podemos asistir a centros comerciales, no hay en la mayoría de nuestros países congestionamientos en las autopistas, no podemos ir a las playas, a los bares, a los colegios, a lugares de entretenimiento. Es decir, nuestra vida está trastocada. En este momento, nuestra dinámica del día a día, por supuesto que no es como la conocemos. Entonces, cuando esto lo llevamos al punto de vista de comunicación, que la comunicación en marketing está directamente relacionado con la venta, entonces, bueno, mira, hoy día los mensajes que yo pueda tener en una valla publicitaria no están alcanzando al público que yo quiero alcanzar. No tengo personas en tráfico oyendo radio, entonces, básicamente, tal vez alguna que otra población pequeña me está oyendo por radio, pero ya no tengo esos alcances en los que yo tenía pautado allí. Por supuesto, algunos rotulados del transporte público de igual manera no están teniendo la llegada y todo lo que tiene que ver con esa comunicación que hacen las distintas marcas para promover venta, para que cuando esas personas lleguen a su centro de destino de compra, yo ya haya podido incidir mentalmente en ellos para entonces generar una venta. Eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Acá es muy importante que usted entienda, no importa si es una muy pequeña empresa o es una gran empresa, por supuesto las grandes empresas tienen equipos de trabajo interdisciplinarios que se dedican a esto, pero las medianas, las más pequeñas, las microempresas, no necesariamente esto está así. Y por eso lo fundamental y lo importante de espacios como estos que genera la Cámara de El Salvador, para que
se pueda promover este conocimiento y las empresas realmente tengan insumos de información concretos para su operación y para que puedan sobrellevar esta dinámica. Entonces, lo que ustedes ven del lado izquierdo en la pantalla son esas zonas tradicionales con las que nos comunicamos con nuestro consumidor comprador. Bueno, si yo estoy en una zona de influencia, por supuesto lo que acabamos de hablar, los medios tradicionales y demás que hoy día están trastocados. No tengo cómo llegar de una manera precisa. Luego tenemos una zona de transición donde, bueno, las vallas que yo consigo en la calle, los distintos pasillos a los que puedan acceder en los centros comerciales o esas zonas por donde transita regularmente la población de un país, pues hoy día no lo tengo identificado o no tengo la incidencia realmente que pueda estar. Luego, cuando llegamos finalmente a esos últimos pasos previos antes de pararme en el producto, y digamos, acá estamos hablando o estamos simbolizando un supermercado tradicional, porque por supuesto esto sería muy amplio conversarlo si nos vamos a canales específicos. Pero esto se aplica de la misma manera si usted va a una tienda de ropa, si usted va a una ferretería, si usted va a una pequeña bodega o abarrotería, si usted va a un concesionario de vehículos. Es todo ese recorrido de compra, es lo que se llama ese shopper journey, de cómo cada uno de nosotros cuando va a comprar o cuando va a consumir hace un recorrido que inicia mentalmente hasta que lo ejecuto formalmente al hacer la compra o al estar compartiendo aquel servicio o aquel producto que acaba de comprar. Entonces, esa zona de destino final, allí es donde está la clave de todo el asunto, porque allí se generan el 75% de las decisiones de compra. Y piensan, les invito a que mentalmente por unos segundos usted se estructure en su mente. Cuando usted se para frente a ese producto final que quiere comprar, allí su mente empieza a hacer una serie de asociaciones. Empieza a preguntarse si ese es el precio que es adecuado para usted, empieza a comparar con los productos que está al lado, empieza a ver en su celular si eso fue las características que usted investigó. Es decir, hay una serie de cosas que suceden en ese momento antes de usted tomar el producto para llevarlo a su carrito de compra. Y allí, para que sea exitosa una compra, las marcas han tenido que hacer un trabajo previo para que cuando usted se pare frente a ese producto termine de tomar una decisión que, por supuesto, sea beneficiada para la marca que ha hecho todo un esfuerzo. Bueno, en este momento de COVID, pues tenemos que más del 90% de esos esfuerzos tienen que estar dirigidos a los medios digitales. ¿Por qué? Porque es que no tenemos otra. Es decir, no hay otra manera logística de nosotros poder incidir en cada uno de nuestros compradores o consumidores que no sea a través de los medios digitales. Y por supuesto, más allá de toda la normalización que vaya viniendo en nuestros respectivos países, el futuro inmediato va a estar, por supuesto, muy privilegiado por todos estos esfuerzos digitales. Y de allí es donde viene toda esta obligación de reinventarse para sobrevivir, porque más allá de las empresas o comercios que están buscando sobrevivir, nosotros como seres humanos, como individuos, nos obligaron a reinventarnos, nos obligaron a sobrevivir y por eso, aunque ya éramos unos consumidores informados, éramos tecnológicos, exigentes, sabemos influir, estamos desapegados y por supuesto somos muy audiovisuales, ya evolucionamos. Esta pandemia nos obligó a especializarnos en una serie de cosas y de una manera muy rápida y vertiginosa. Entonces, ¿qué sucede? Esa evolución va a continuar, va a crear, nos va a obligar a que queremos crear nuestras propias experiencias, a que somos muy críticos como con las marcas con las cuales no podemos o con las marcas que no cumplen las expectativas de lo que nosotros tenemos. Y por supuesto somos unos divulgadores empedernidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en redes sociales hemos convertido eso como una palestra pública para nosotros decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y por supuesto las marcas que hagan el esfuerzo adecuado verán los beneficios de cómo esa viralidad de contenido y de cómo toda esa infraestructura digital de redes y todo lo que tiene que ver con esta dinámica, pues por supuesto impactará de una forma positiva o no, dependiendo de sus esfuerzos, en las ventas relacionadas con sus productos. Entonces, ante un público especializado, la pregunta para usted como comerciante o empresario es, ¿cuál va a ser su propuesta de valor?
¿qué está haciendo usted en este momento para entender esta dinámica que no va a esperar por usted? El mercado, el consumidor, los avances no van a esperar por usted. Es usted el que debe montarse sobre eso. Y fíjense que acá tenemos una analogía clásica que nos pasa a todos, sin importar las empresas, sin importar el giro de negocios al que esté esa empresa, sin importar el tamaño. Muchas veces tenemos una serie de pensadores y de innovadores internos dentro de las empresas que nunca les damos cabida porque siempre estamos ocupados resolviendo. Entonces, esto es el día a día de los negocios y de allí la importancia de transformarse. Y allí ya vamos entrando en materia con respecto a que la transformación digital, ya veremos que no es solamente un tema de infraestructura ni de cómputo. Lo primero de la transformación digital es la transformación psicológica de los individuos que están dentro de esa organización para poder estructurar. Entonces, ante un mundo que solo aceptará un real valor, lo más básico y lo mínimo que usted va a poder hacer para esto es, tiene que tener un plan medible con objetivos precisos. Si usted no se informa, si el equipo de trabajo que está llevando esto no se documenta sobre la materia, usted jamás va a poder crear un plan ejecutable para esto. Además, por supuesto, con un equipo táctico que sea el que lidere todo lo que se planifique. Estamos muy claros que dependiendo de la dimensión de empresa y dependiendo de lo que usted quiera ejecutar, tendrá que recurrir a consultores externos, tendrá que contratar personas externas o como sea la dinámica, pero más allá de eso que usted genere, debe haber un equipo interno que es el equipo táctico que va a liderar eso, porque si no se lidera, básicamente los esfuerzos que usted haga desde el punto de vista de inversión y todo lo que piense en la estrategia no será realizable en su recorrido para avanzar o reestructurar la empresa. Por supuesto, ese equipo tendrá que entender claramente a quién le va a vender y fíjense que hemos venido del recorrido de si yo le quiero vender a ese nuevo consumidor, primero es que tengo que entenderlo, en dónde voy a abordarlo, cómo voy a abordarlo, qué está haciendo ese nuevo consumidor y en dónde está, qué está haciendo y cómo yo le llego de la manera adecuada para hacerme relevante y resaltar ante un ecosistema que cada día es mucho más complejo para hacerle llegar a él o a ese consumidor. Y por supuesto, previendo el respectivo flujo de dinero para el capital de trabajo necesario que usted deberá estructurar y organizando las expectativas muy claras para esa curva de aprendizaje. Ya hemos resaltado la importancia de que los ensayos y errores que usted vaya cometiendo los pueda ir documentando y que entienda de que va a ser inevitable pasar por esa curva de aprendizaje. Porque ¿qué va a suceder? Cuando usted ya inicie ese camino, no va a poder decir que se transformó digitalmente. Usted, antes de poder decir que está transformado corporativamente hacia todo este mundo digital, va a tener que sortear con algunas cosas que también son muy básicas de todo este recorrido. El factor humano y la resistencia al cambio. Ustedes lo saben y lo habrán visto en sus respectivas empresas y comercios. Lo complejo de afrontar situaciones como esta, cuando de repente puede tener ejecutivos, mandos medios o de los distintos sectores, de personas donde, por ejemplo, no tienen un buen dominio de algún software o personas que les hace falta tener un entendimiento más claro de cómo se puede comunicar a través de los medios digitales y toda esa dinámica en la que como seres humanos, por supuesto, nos vemos muy afectados por los cambios tan vertiginosos en los que ya va, Dios mío, ¿será que pueden parar esto, por favor, porque no le llegó el ritmo? Eso es normal y va a tener que entenderlo dentro de su transformación cultural dentro de la empresa porque es inevitable. Luego, por supuesto, ese entendimiento limitado. Todos somos profesionales con un conocimiento limitado y circunscrito a la especialización que hayamos visto. Entonces, por supuesto, le tocará buscar alianzas, le tocará documentarse, le tocará contratar, le tocará buscar servicios de consultoría, pero debe entender su limitación de la situación y por eso la importancia de poder generar alianzas con los distintos actores que le permitan sobrellevar esto. Otra variable muy importante es que no necesariamente su transformación digital va a ser aceptada por el mercado y por eso la importancia de algunas herramientas que vamos a ver
más adelante, con referencia a los datos y cómo entender a ese consumidor, porque usted se puede transformar, pero resulta que esa transformación ni siquiera le llegó al consumidor y el consumidor ni siquiera está enterado, cosa que se va a traducir directamente en que no va a vender lo que usted quiera vender. Los típicos impedimentos logísticos, financieros y de infraestructura y todo lo que está relacionado con esto, porque la transformación digital no va a ser solamente suya, va a ser de sus empleados, de sus directivos, de sus proveedores, de sus respectivos clientes, consumidores, compradores y toda esa dinámica que es la que le permite a usted tener un cierre de venta exitoso. Y por supuesto, esa capacidad psicológica que hemos estado hablando durante esta sesión, que aunque está de último lugar, no quiere decir que sea la de última en jerarquía o la de menos importancia, sino está directamente relacionado con esa capacidad individual de las personas que estén afrontando los retos para mantener a la empresa, porque allí es donde vendrán algunos retos muy importantes relacionados con las distintas curvas de aprendizaje. Cuando vemos una transformación técnica dentro de la empresa, sí, aquí ya pasamos un poco por lo que algunos de ustedes tal vez se habrán documentado y visto. Hay una serie de herramientas, hay una serie de metodologías y hay una serie de procesos muy específicos que la única manera de poder estructurarlos es, por supuesto, adaptándolas al modelo de negocio que usted tenga y a la propuesta de valor que usted ofrezca. Hablamos desde computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas, integración de procesos, robótica, hiperconectividad, redes sociales, todo el análisis de datos que está relacionado con eso para estructurarlo. Sí, perfecto. Cada uno de esos son una serie de subdisciplinas. Cada una de esas tiene una serie de software y de aplicaciones. Fíjense que acá, y estoy claro que ustedes no lo pueden ver en pantalla de la manera correcta, lo hice con toda la intención, porque es tal el ecosistema de software, aplicaciones y soluciones a las que tenemos hoy día que se vuelve casi que una especie de visual en microscopio donde estamos viendo algunas bacterias o virus a través de algo, porque es muchísimo. Es decir, la cantidad de soluciones y de servicios que usted puede ver hoy día, fíjense que acá que ya lo podemos ver un poco más grande, solamente por mencionar un par de soluciones, solamente hablando de infraestructura. Las personas que puedan estar en esta llamada y tengan algo de conocimiento técnico de esto sabrán de que hay cualquier cantidad de empresas y de soluciones dispuestas a apoyarla en este momento. Incluso tal vez usted en este momento en su empresa ya las tiene aplicadas. Luego, cuando pasamos a todo lo que tiene que ver con social analytics, redes sociales y todo lo demás, por supuesto hay también una multiplicidad de herramientas y de soluciones. Lo importante de esta etapa es en la que usted busque a las personas adecuadas para que esas personas le orienten en qué dar los próximos pasos. Y como usted vio en una de las láminas anteriores, usted debe repensar su modelo de negocio pensado en una estrategia antes de abalanzarse a buscar soluciones de software. Es decir, usted no va a comprar un medicamento si usted no tiene un diagnóstico. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es ese diagnóstico individual de su empresa, de su modelo, de su manera de estructurarse, antes de complicarse la vida con una serie de soluciones tecnológicas que no necesariamente por comprarlas vaya a convertirlo en una transformación y mucho menos que sea útil para sus ventas, que es el objetivo final. ¿Por qué? Porque volvemos al inicio, digamos, estratégico para el cual estamos planteando esta sesión. Si usted se centra en su cliente, hay diversos modelos y diversas metodologías dependiendo de su modelo de negocio, pero digamos, en líneas generales, la recomendación absoluta es que usted debe migrar todo lo que usted hace pensando en su cliente, pensando en ese consumidor al cual usted vende productos. Allí, basado en esa estrategia, es que usted podrá generar cuáles son los datos que debe recopilar, cómo va a dirigir toda esa gestión, cuáles son los procesos que van a estar involucrados, cómo va a relacionarse con las distintos entes, sus proveedores, cómo va a hacer con los clientes o con los intermediarios antes de usted enviar sus respectivos productos, pero basado en el cliente. Y eso es fundamental entenderlo. Suena muy fácil ponerlo en una lámina, suena muy simple tenerlo de esta manera, pero por supuesto la ejecución de todo esto es donde está
quiénes resultan ganadores y quiénes resultan perdedores. ¿Por qué? Porque si usted no se estructura de esta manera y usted no piensa estratégicamente antes de avanzar en cualquier cosa, va a caer en el círculo vicioso de las empresas que ya están allí, de las empresas que ya están desapareciendo, de las empresas que no van a lograr sobrevivir, que son aquellas empresas que venden sin conocer los hábitos del consumidor, aquellas empresas que no cuidan a sus embajadores, es decir, a sus empleados. Es fundamental que usted entienda de que sus empleados son sus embajadores. Sus empleados son los que le van a permitir sobrevivir en esto y eso requiere toda una metodología muy específica y eso es todo un capítulo aparte. Si sus empleados no son sus aliados, pues básicamente usted está montado en un barco con el propio enemigo y eso es muy importante que usted lo entienda. Empresas que no capacitan sus nodos de transformación. Veía yo un inicio del video que colocaba la Cámara de El Salvador como una iniciativa muy importante que están haciendo ya desde hace varias décadas, la necesidad enorme de capacitar en distintos sentidos. Qué importante es eso, que una Cámara de un país relacionado con los distintos empresarios, comercios y toda la dinámica permita, promueva y ejecute este tipo de cosas, porque la capacitación no va a ser una ni van a ser dos, la capacitación va a ser permanente y constante, porque va a necesitar una serie de habilitadores de información para que esto realmente se ejecute y realmente usted lo lleve a un buen camino. Las empresas que no entiendan la atención postventa, por supuesto que no lo lograrán. Empresas que no se den la oportunidad de fallar y la curva de aprendizaje que hemos hablado, lamentablemente no lo lograrán. Entonces, eso es muy importante que usted lo lleve, lo introduzca dentro de su ADN corporativo para que realmente pueda pasar a construir las mejores prácticas. Todo esto nosotros lo conocemos por una larga experiencia y una trayectoria importante. Nosotros en Manpower Group somos una empresa que tenemos una presencia global en más de 80 países y territorios. Somos una empresa que en el año 2019 facturó más de 20 billones de dólares a nivel global y tenemos una serie de soluciones de servicio muy específicos. Nosotros tenemos líneas de negocios especializadas para la consultoría, especializadas para el trade marketing, dentro del cual yo soy el representante para 7 países de Centroamérica y Caribe. Tenemos soluciones de negocio directamente relacionadas para tercerización de personal, adquisición de talento y toda esta dinámica que son las que nos permite hablar con propiedad de las experiencias que hemos tenido por muchos de nuestros clientes transnacionales y pequeñas y medianas industrias que nos ha permitido recopilar mucha de esta información. Y en concreto a nuestro servicio de trade marketing, nosotros ofrecemos una serie de soluciones muy específicas adaptadas tanto a su modelo como a su nivel y madurez de negocio, porque entendemos claramente que no necesariamente una empresa está en el mismo nivel comercial o en el mismo madurez de mercado para poder afrontar las diversas realidades que estamos y hemos visto en esta situación. Entonces, para finalizar esta ponencia, por favor, les invito a que me ayuden a regresar a la plataforma de Mentimeter y que allá y que en la plataforma me ayuden a entender un poco, por favor, en qué área usted trabaja para que podamos generar un poco de conversación posterior a toda esta dinámica y entender un poco la audiencia con la que hemos estado compartiendo en este momento. Puede ingresar a menti.com y allí podrá ver el código 302776
Más del 40% de las personas que están en esta sesión están en mercadeo o ventas. Más de un 20% está en algún otro rubro. Tenemos un 14% de personas dedicadas a la administración, un 10% de dueños de empresas. Entonces, sé que esta sesión va a servir de mucho justamente para estas personas de mercadeo y ventas, estos dueños de empresas que deben tomar decisiones, aquellos administradores, y qué bueno que hemos podido conversar de toda esta dinámica. Ya hay casi 100 personas votando. Vamos a darle unos minutos solamente para tener una pregunta de cierre adicional. Perfecto. Y luego, por favor, ayúdeme a saber en qué sector está su empresa, en la que usted trabaja o de la cual es dueño. Perfecto. Una inmensa mayoría se distribuye entre los servicios, el retail de la audiencia que está acá y, por supuesto, en el mundo de los servicios, todo lo que está relacionado con esos intangibles que, aunque pudiésemos decirlo desde el punto de vista mercadológico, que un servicio también es un producto, es como cuando los bancos hablan, bueno, tenemos el producto de tarjetas de crédito, tenemos el producto de créditos personales, etcétera. El mundo de los servicios en concreto, que está directamente relacionado con una serie de intangibles, por supuesto, requieren un énfasis muy adicional en todo lo que tiene que ver con esta comunicación y estructuración que hemos hablado hoy día, porque piensen un poco psicológicamente en lo que hemos hablado. Cuando ese consumidor final no puede tocar lo que va a comprar, porque estamos hablando de un servicio, estamos hablando de un intangible, allí hay una serie de esfuerzos adicionales que hacer y están directamente relacionados con la comunicación y el marketing para este tipo de iniciativas y para este tipo de soluciones que estamos planteando en este momento de transformación digital. ¿Por qué? Porque no va a quedar de otra, es decir, no hay una solución adicional que podamos hacer si ni siquiera puedo tener esa persona cara a cara. Entonces, no importa en el ámbito de servicio en el cual usted se esté desenvolviendo, estoy seguro que pueden haber personas acá en esta llamada de seguros o ventas de algún tipo de industria, servicio o dinámica en la que usted ahorita no va a poder estar cara a cara con las personas y pasará un largo tiempo en el cual usted no puede estar cara a cara con esas personas y le va a tocar adecuarse y transformarse digitalmente para poder sortear este tipo de dinámica. Entonces, ya para cerrar la exposición, les agradezco muchísimo por la oportunidad. Acá algunas conclusiones básicas de las que ya hemos comentado. Tendrá que enfocar sus esfuerzos, como ya vimos, en su cliente consumidor. Esa es la gran recomendación. Debe hacer el esfuerzo de replantear para que ese cliente y consumidor esté en todo el centro de su estrategia. Es fundamental que cuente con ese equipo táctico que hablamos para que usted tome decisiones. Le tocará ser muy ágil en esta toma de decisiones. No va a contar ni con meses, mucho menos con años para decidir si hacer los cambios, porque no va a sobrevivir si no lo hace. Y tiene que ser muy abierto a la experimentación en la cultura organizacional. Tiene que pasar por esa curva de aprendizaje. Y por supuesto, precisará tener mucha información de valor para poder tomar esas decisiones. Y eso está directamente relacionado con la tecnología que usted implemente en su modelo de negocio para tener información de valor y tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, abierto a todas las dudas que pueda tener el público. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu ponencia. Ha sido muy gratificante para nosotros y sumamente enriquecedora. Invitar, por favor, a todos nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas en Zoom, y en Facebook lo pueden dejar a través de un comentario, y nuestro equipo nos hará el favor de dar inicio. Carlos dice: hola, me gustaría saber qué tips tiene usted para el riesgo que se tiene al pagar con tarjeta de crédito vía web, considerando las compras fraudulentas, que eso se da muy seguido. Hay una realidad muy importante que no podemos perder de vista. Efectivamente, la persona que lo pregunta, en nuestros países, específicamente en Centroamérica y Caribe, por supuesto, tenemos una alta incidencia de fraudes y una serie de cosas. Lo importante es que el comercio, bueno, una cosa es vista desde el punto de vista del consumidor y otra cosa es vista desde el punto de vista del comercio. Desde el punto de vista del consumidor hay que hacer mucha comunicación, orientación y ser muy didácticos, y ahí eso está directamente relacionado con la reputación del comercio y de cómo haya construido sus comunicaciones, para hacerle saber a sus usuarios, a sus consumidores, a sus compradores, de que usted es un sitio seguro de compra. Pero para usted lograr enviar el mensaje que es un sitio seguro de compra, le tocará hacer mucha didáctica. Y hoy día hacer didáctica está directamente relacionado con el content marketing, es decir, de cómo usted, a través de redes sociales y los distintos mecanismos, usted puede enviar ese mensaje de que usted es un sitio seguro para la compra. Y desde el punto de vista de las empresas, por supuesto, tienen que buscar toda la asesoría y consultoría que les permita tener las mejores prácticas de ciberseguridad para que todas sus transacciones se conviertan en el cumplimiento de la propuesta de valor que usted menciona. Si usted dice que es seguro, pero resulta que se le crea una crisis de reputación porque muchos usuarios están diciendo de que sus tarjetas fueron violadas o de que hubo una brecha de seguridad o de que ha tenido transacciones fraudulentas, eso de un día para otro le va a permear y le va a perjudicar totalmente la reputación que haya podido crear. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las características psicológicas que debemos cuidar de nuestro cliente? Características psicológicas importantes: que el cliente se sienta acompañado de lo que usted hace. Una cosa es, y allí es la importancia de la segmentación inicial. Una cosa es un cliente potencial, una cosa es un cliente con el que usted ya esté trabajando, una cosa es un cliente con el que tenga problemas de servicio. Hay una segmentación importante que usted le va a tocar hacer. Pero hablemos de los clientes vigentes con los que ya esté trabajando ahorita. Tiene que buscar una relación de cercanía, y esa relación de cercanía está en qué cosas de lo que usted hace le puede ayudar para que ese cliente se sienta acompañado en esta situación. Fíjense que algo que es muy interesante: hay muchas empresas que tienen muchísimo valor, pero ni ellas mismas se las creen. Les pongo un ejemplo rápido. Empresas como una consultora de servicios de contabilidad, por decir algo. Entonces, usted lleva mucha de la información valiosa de otras empresas. Usted está relacionado directamente con la información tributaria vigente del país, algunos cambios, algunas temáticas. Usted, por ejemplo, pudiese tener toda una plataforma de content marketing basado en esas mejores prácticas, en cuáles son las últimas innovaciones tributarias que tiene el país, o los tips de la ley tal o cual que les permite. Entonces, bueno, pero es que cuando uno se aborda a este tipo de tomadores de decisiones en las empresas, entonces siempre está la disminución psicológica de lo que ellos hacen. Pero es que mi empresa es aburrida, pero es que mi empresa lo que lleva son números, pero es que yo no sé hacer esto. Bueno, justamente eso es lo que usted debe pasar. Debe sacar mentalmente esas muletillas que son las que no le permiten avanzar, porque créame que si usted lo hace de la manera adecuada, muchos de sus clientes van a decir: oye, wow, qué interesante, yo no sabía que la ley tal o cual me permitía hacer esto. Oye, qué bueno ese correo electrónico donde le dijiste a mi financiero de que podíamos tener unos ahorros en tal o cual detalle. Eso es lo que le va a dar valor a su organización. Eso es lo que le va a permitir que su cliente se sienta acompañado en una situación en la que todos estamos necesitando sentirnos acompañados para sobrevivir.
Gracias. Dice, ¿cómo se puede lograr que los clientes hagan mayor uso de canales electrónicos como la banca en línea, aparte de enseñar a utilizarlos? Creo, Carlos, que en este caso es porque aquí en El Salvador, pues obviamente el comercio electrónico no estaba tan de moda, digámoslo así, como ha habido esta necesidad de cambiarse en estos últimos 4 meses, ¿verdad? Entonces, quizás nos podrías decir un poco de cuáles son las técnicas que podrían utilizar nuestros participantes para poder hacer esa migración y generar esa confianza de la realización de las transacciones electrónicas. Sí, fíjense, por supuesto que la primera dinámica, cuando uno piensa a nivel masivo, toda esta situación está directamente relacionada con la bancarización de la persona que finalmente te va a pagar. Es muy claro que nuestros países tienen unas altas oportunidades de bancarizar personas porque, por supuesto, una persona que te quiera comprar una libra de arroz a través de una plataforma electrónica va a pagar más por el despacho de la libra de arroz que por la propia libra de arroz. Eso, por supuesto que hay que tener un claro entendimiento. Pero fíjense, un dato interesante y sobre todo pensando regionalmente de cómo nosotros en Caribe y Centroamérica podemos ver algunas oportunidades que nos ayudan muchísimo. No sé cuántos de ustedes conocen la realidad de las bodeguitas o de cómo funciona el canal tradicional en República Dominicana. Pero resulta que en República Dominicana, a lo que en nuestros distintos países le decimos bodeguitas, mini super, abarrotería, etcétera, en República Dominicana le dicen colmados. Los colmados en República Dominicana, no de ahorita, sino de hace décadas, están transformados digitalmente. Pero ya, ¿cómo así que ya están transformados digitalmente? Bueno, resulta que ese colmadito del pequeño barrio, de la localidad tal, el señor, desde hace décadas, tiene un pequeño repartidor que puede ser un chico de la zona o puede ser un propio empleado de él o es su sobrino o es su vecino y demás. Ya tenía su propio canal de distribución final inserto dentro de su sistema y ese señor recibía una llamada telefónica de la vecina que le decía: oiga, ¿cómo le va? Mire, sí, estoy necesitando que por favor me envíe un frasquito de mayonesa, medio kilo de queso y un arroz. Bueno, incluso el señor o se lo anotaba en su libretica para pagarlo después o le pagaba inmediatamente, le mandaba el dinero y demás. Entonces, con las herramientas que se tenían hace décadas, que era un simple teléfono, eso ha migrado al día de hoy, donde por supuesto hay redes de WhatsApp creadas directamente para eso. Esas personas no están bancarizadas, pero esas personas tienen un sistema de distribución final para generar transacciones a través de un mecanismo tecnológico muy básico, pero es un mecanismo tecnológico, e incluso desde hace 3 o 4 años hay algunas empresas muy importantes, como la cervecera más importante de Dominicana y algunas otras, que están buscando incrementar sus ventas para crear los canales respectivos donde una persona simple y llanamente, a través de una aplicación, en vez de hacerlo por WhatsApp, selecciona el producto, por supuesto el producto de las marcas que están patrocinando toda aquella plataforma, para que esa persona, bueno, listo, no puedo pagarte porque no estoy bancarizada, pero estoy generando una transacción que al final del día va a beneficiar al pequeño dueño del colmado o al pequeño dueño de ese comercio y finalmente a la empresa manufacturera que promovió todas aquellas iniciativas porque ese colmado le va a comprar más y va a tener, por supuesto, una reposición. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hay maneras disruptivas de hacerlo. Hay modelos ya comprobados. Esto no es un modelo de Suiza, esto es un modelo de República Dominicana, que es un país como muchos de los de nosotros, con pobreza, con índices delictivos, con una serie de situaciones. Por algún tema cultural, ese proceso se adaptó de una forma muy interesante en República Dominicana que yo no he visto en ninguna otra región de Caribe y Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo importante que se lleve como mensaje en esta respuesta? Que por supuesto que existen los modelos, por supuesto que hay maneras y que dependiendo de cómo usted tome las iniciativas, puede empezar a ejecutarlos de una manera muy exitosa. Muchísimas gracias, Carlos. Nos consultan, ¿qué estrategias usted puede proponernos para las tiendas retail que venden y se basan en la experiencia del consumidor? Como por ejemplo la venta de ropa, donde el cliente decide al momento de probarse las mismas. Ahora no podrá hacerlo.
Sí, digamos que circunstancialmente por el momento no puede hacerlo, pero lo peor que puede hacer una marca es olvidarse comunicacionalmente de esos consumidores y compradores. Entonces, la primera recomendación es que usted mantenga esa comunicación con sus clientes, que busque un poco añorar a sus fans de esas marcas en las que usted, no sé, si es una marca de mucho tiempo, usted, por ejemplo, pudiese crear toda una campaña comunicacional basado en la emoción y en la añoranza de esas marcas. ¿Te acuerdas cuando te compraste tu primer, no sé, tu primer zapato de marca tal en los años 90 y tu mamá te los compró y fuiste con ella a hacerlo? Entonces, ya eso genera una empatía comunicacional para que en el momento de que esa persona pueda volver físicamente a la tienda a hacerlo. Lo segundo, no pierda de vista la oportunidad de la transformación digital, que aunque físicamente no lo va a poder tocar, sí le va a poder ayudar a implementar algunas cosas. De hecho, hay tecnologías de realidad aumentada hoy día que ya están usando transnacionales muy importantes que, por supuesto, no podemos comercialmente nombrar acá, pero digamos, transnacionales de primera línea, donde hoy día se pueden meter a través de un computador o a través de un smartphone y la gente a través del escaneo de su cuerpo simula cómo le va a quedar una prenda de ropa o cómo le va a quedar un color de ropa o cómo le va a quedar un tinte de cabello que se va a usar, y la gente simplemente se pone en una cámara, giran y demás y ya van simulando un poco ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, eso requiere inversiones, tecnología, una serie de cosas, pero hay maneras muy, muy específicas. Fíjense de un caso muy interesante que les puedo mencionar de un cliente nuestro en el cual, con esta dinámica de que por supuesto no podía físicamente conectar con sus computadoras, pero quería y tenía un lineamiento de hacer un lanzamiento. Entonces, bueno, todos sabemos que el típico lanzamiento de un producto, reunimos a toda la gente, hacemos toda una actividad BTL muy interesante con todo aquello, pero bueno, ahorita las limitaciones no nos permiten. ¿Qué cosa innovadora hizo esta marca? Hizo toda su comunicación digital, pero le envió una muestra física a cada uno de los hogares de las personas que se registraron a través de su plataforma, y entonces la gente tuvo la experiencia desde tocar desde su casa físicamente el producto, y por supuesto lo enviaron a través de una de las plataformas de delivery que puedan estar en cualquiera de nuestros países, y con eso sortearon esa manera de conectar físicamente a las personas, y se está volviendo una práctica cada vez más habitual. Entonces, de la misma manera, hay muchas ideas disruptivas que hacer, y por supuesto en situaciones como esta, la transformación digital nos lleva a pensar de una manera importante para poder lograr el objetivo final, que es ejecutar las ventas. Perfecto. La siguiente pregunta dice, las plataformas de pago se vuelven engorrosas en ocasiones para los clientes. ¿Considera que es mejor no tener opciones como pagos rápidos y no enfocarnos en plataformas bancarias? Mira, eso, vuelvo, insisto, depende mucho de su modelo de negocio, porque el modelo de negocio y su propuesta de valor es la que le va a hacer incidir directamente en esa satisfacción al cliente. Y el ejercicio más básico que nosotros podemos hacer cuando estamos en esa planeación estratégica es ponernos en los zapatos de ese comprador. Todos hoy día, a la vez que podamos ser empresarios o tomadores de decisiones, somos consumidores. Cuando nosotros tenemos una insatisfacción en una plataforma, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos frustramos, no queremos comprar más allí, dañamos la reputación de esa marca en algún comentario en alguna red social y demás. Entonces allí es donde viene la importancia de que usted seleccione y determine qué plataforma usar para usted implementar su e-commerce. Porque si, por ejemplo, su producto es un producto básico, cuando digo básico, por ejemplo, hablemos de una cerveza. Bueno, sí, una cerveza que tiene, por supuesto, unos atributos psicológicos y demás, pero desde el punto de vista de manufactura, de estructura, de producto a tocar, es un producto básico. Bueno, es una botella o es una lata o algo que yo recibo, yo me lo tomo, qué bien, pero ya lo puedo distribuir incluso en caliente, etcétera. Entonces, toda esa cadena de valor a la que usted tiene inserto su producto es la que usted tiene que tomar la decisión de qué tanto complicarlo o no en el canal de comercio digital, porque no es lo mismo yo pedirle 50 datos a un cliente para comprarme una cerveza a pedirle 50 datos a una empresa que quiere un servicio de contabilidad. Es decir, son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿para qué complicarme
yo pedir una serie de datos, por ejemplo, en una transacción que quiero hacerla propia, porque resulta que tenemos unos lineamientos corporativos propios en las que tengo que, para poder yo hacer una transacción, tengo que... ¿Y qué tal si me monto en una plataforma ya existente, en donde ya está registrado un usuario? Porque en esta etapa, a mí lo que me interesa es generar venta. Ya veré por qué otro mecanismo yo recopilo información de mis consumidores o compradores. Entonces, allí vuelvo al inicio de que esto va a estar directamente relacionado con cuál es su propuesta de valor y cuál es el objetivo que usted quiere lograr en el corto plazo antes de complicarse con metodologías de e-commerce. Gracias. Hay preguntas relacionadas con el tema de la digitalización, entonces te podría resumir así, dice, ¿qué pasos deberíamos seguir como empresarios o una empresa en sí para poder identificar cuáles son los procesos importantes que tenemos que digitalizar? Mira, insisto, todos hemos ido a un médico y cuando vamos a un médico vamos por algo. Nadie va de visita al médico o a hacer turismo a un médico. Entonces, cuando uno va a un médico es porque tiene una dolencia. Ese médico nos va a pedir una serie de exámenes, una serie de pasos y procedimientos para generar un diagnóstico y basado en el diagnóstico va a generar un medicamento para eliminar la dolencia que se tiene. Sucede lo mismo. Hoy día existen muchos expertos y existen muchas empresas pequeñas, más grandes, transnacionales o no, locales, etcétera, que tienen muy buenas prácticas. Lo primero que yo le sugeriría es sepa reconocer y sepa seleccionar cuál es esa consultoría que usted necesita y esa consultoría que se adapte a su modelo, a sus finanzas y a lo que usted quiera hacer. Una consultora que se respete, por ejemplo, no le va a cobrar a usted de entrada. Usted puede tener una amplia conversación de negocios con un consultor especializado en la que se haga ese primer diagnóstico inicial. Bueno, ¿qué necesita? ¿Cómo es su modelo de negocio? Tener una conversación inicial. Y en esa conversación inicial, usted podrá determinar un siguiente paso que es ya pasar, bueno, a una consultora que le haga un presupuesto, que se evalúe y que se ejecute. ¿Por qué? Porque no hay fórmula. Es decir, para esto no hay una estandarización. Uno no puede decir, bueno, el estándar para la industria de alimentos es que usted siga 1, 2, 3, 4 pasos. Eso no existe, porque resulta que va a depender si usted fabrica localmente o si usted fabrica en el exterior y tiene que importar, o resulta que su producto está posicionado o es un producto nuevo, o el empaque de su producto o la cadena de distribución de su producto, su distribución es propia, su distribución es tercerizada, el personal es tercerizado o el personal es propio, tiene el equipo táctico de implementación, tiene los procesos estructurados digitalizados. Y cuando hablo procesos digitalizados, algo que es muy importante que usted se lleve de este mensaje es, muchas veces las empresas ya están en una parte digitalizada, pero los seres humanos que operan en él no entienden la digitalización. Y les pongo un ejemplo muy real y muy simple del día a día. Digamos que usted tiene un equipo de trabajo de 4 personas. 2 pertenecen a un departamento y otros 2 a un departamento, pero esos 2 departamentos atienden a un mismo cliente. Resulta que el cliente le escribió al departamento 1 y el departamento 1 le respondió al cliente en un correo electrónico básico. Todos hoy día tenemos correo electrónico. Pero el departamento 1 le respondió al cliente sin poner en copia al departamento 2. Y se creó toda una polémica porque no se solucionó, porque se retrasó, cliente insatisfecho y demás. ¿Y cuál era la solución? Tan básica como que el ser humano que tenía que responder ese correo pusiera en copia a sus otros compañeros del departamento 2 para que no se hubiese creado toda una polémica y no se hubiese generado una insatisfacción del cliente. Le pregunto yo a la audiencia, ¿qué tiene que ver todo esto con procesos digitales y qué tiene que ver todo esto con tecnología y demás? Era la posición psicológica de esos seres humanos que estaban interviniendo allí, que está directamente relacionado con un gran tema también importante, que son las habilidades blandas. Es decir, las habilidades que debemos desarrollar los seres humanos que trabajamos dentro de las empresas para lograr armonía corporativa y armonía en el comercio. Estoy clarísimo que ese es todo otro tema, pero no pierdan de vista porque muchas veces nos complicamos en soluciones tecnológicas que a veces no hacen falta. A veces hacen mucha más falta es
hacer un énfasis muy claro en la capacitación del personal en diversas disciplinas, incluyendo todo lo que tiene que ver con habilidades blandas para poder avanzar de una manera armoniosa en las ventas y en el comercio. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Nos están consultando. ¿Podemos replantear un buyer persona post-COVID para nuevas estrategias de mercadeo después de toda esta pandemia? Y si es así, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Me repite, por favor, la primera parte? ¿Podemos replantear o debemos replantear un buyer persona post la situación del COVID para hacer una nueva estrategia de mercadeo? Y si es así, ¿cómo debo hacerlo? Sí, definitivo, excepto que sea una empresa que ya lo estuviese haciendo, por supuesto que tiene que replantearse una serie de cosas. Si ustedes ven el inicio de la presentación que yo hice, hay un recorrido habitual que tenemos que hacer todos como consumidores que en este momento está trastocado. Al estar trastocado, mucha de la comunicación de marca que usted vaya a hacer no necesariamente está llegando a ese comprador. Y no solamente esa primera parte, sino usted realmente se está enterando, tiene feedback de cómo se está enterando su comprador o consumidor, de si le llegó o no esa comunicación, que ahí es donde se vuelve un poco todas las variables de retorno de inversión relacionadas con toda el impulso de comunicación que estemos dando. Entonces, sí, mi recomendación general sería, por supuesto que tiene que replanteársela, busque la mejor manera de tener un feedback directo con esos compradores y consumidores para entender si, en primer lugar, si le están llegando los mensajes y segundo, si lo que están comprando o lo que usted está ofreciendo está satisfaciendo las necesidades que ellos están demandando, porque por supuesto que cambiaron y van a seguir cambiando en la respectiva normalidad en la que ya estamos. Perfecto, gracias. También hay personas, Carlos, que nos están consultando que hemos estado hablando de marcas que ya están sólidas, constituidas, ¿verdad? Que ya tienen una recordación en la mente de las personas, pero ¿qué pasa con los emprendedores? Con estas personas que quizás nacieron ahora tras la necesidad de la pandemia. ¿Cuál sería tu recomendación para poder posicionar estas marcas y que la gente confíe en ellas digitalmente? Ok, algo muy importante que usted debe tomar como decisión e iniciativa individual es entender si usted es un microempresario o usted es un autoempleado. Y esa definición le va a permitir actuar en consecuencia porque aunque pueda haber mucha confusión en la dinámica actual y pueda haber, digamos, toda una moda del emprendimiento hoy día, son dos cosas muy distintas. Un microempresario es esa persona que tiene que contratar, así sea una persona adicional para poder llevar a cabo un negocio. Y un autoempleado es esa persona que depende única y exclusivamente de sí mismo para poder generar dinero. Pongamos un ejemplo. Si usted es odontólogo, excepto que usted tenga toda una red de consultoras de odontología y demás, usted es un autoempleado porque usted no va a poder generar ingresos si usted no está allí haciendo su labor de odontólogo. Es incluso como el propio médico. El médico es un autoempleado, excepto que se vuelva el dueño de la clínica o el dueño de los consultorios, que ya pasa a una labor más administrativa. Entonces, eso es muy importante que usted lo tome en cuenta porque basado en esa autodiagnóstico le va a permitir actuar en consecuencia. Hoy día hay personas que le tienen un terror enorme a la exposición en redes sociales, que le tienen un pánico a hablar en público y al miedo escénico. Lamentablemente, si usted no busca sortear esas habilidades y construir esas habilidades, se le va a hacer inmensamente más difícil que las otras personas tener una exposición mediática en los, valga la redundancia, en los medios a los cuales tenemos acceso hoy día, porque entonces nadie lo va a conocer, nadie lo va a ver y por consecuencia nadie lo va a comprar. Entonces, debe rodearse de una serie de habilitadores suyos, individuales, primero para determinar si lo que tiene que construir es una marca personal o lo que tiene que construir es una marca empresarial o corporativa de su modelo de negocio. Y basado en eso, tiene que tener la suficiente paciencia, tiene que tener el oxígeno financiero adecuado para aguantar esa curva en la cual usted
luego de un tiempo es que va a poder construir una marca. Algo muy importante acá, construir una marca no es decirle a un diseñador que le haga un logotipo. Eso es un logotipo y está muy bien, pero eso es un logotipo. Construir una marca es cuando las personas psicológicamente que compren esa marca empiezan a asociarle unos atributos. Eso se dice muy fácil, pero eso es profundamente complejo y requiere mucha inversión y metodología. Entonces, yo a los emprendedores les sugeriría, no se concentre tanto en construir marca, concéntrese primero que nada en generar ventas. La venta de lo que usted haga es lo que le va a permitir innovar, mantener el flujo de capital para que luego ese flujo de capital le permita a usted innovar a través de construcción de marca. Gracias. Dice, ¿qué KPIs son indispensables para comenzar a medir la transformación digital? ¿Cuáles son los pasos subsecuentes a seguir? Ok, insisto, hay varias metodologías. Sin embargo, algunos KPIs claves que usted tiene que tener es todo el personal que está involucrado primariamente en su generación de ventas tiene los mecanismos de comunicación y cuando los llevamos a KPIs, ahorita por supuesto por verbalizarlo, eso hay que construirlo en unos objetivos SMART, poderlos medir y toda la dinámica. Pero a lo que voy es, como les ponía el ejemplo del correo electrónico. Seguro estoy que si usted está en una empresa, el 100% de las personas que están en esa empresa tienen un correo electrónico. Muy bien. ¿Están usando la herramienta de la manera adecuada? Les puse un ejemplo ahorita muy simple en el cual empresa transnacional con toda una dinámica y las herramientas y todo lo transformado digitalmente, pero no estaban usando la herramienta. Entonces, un KPI desde mi punto de vista clave y fundamental es buscar puertas adentro de la organización, cuáles son los seres humanos que entienden esos procesos y si no están los procesos, crearlos para luego medir con ellos cómo esos procesos se están cumpliendo para uno saber si ese flujo de información inicial está cumpliendo con las necesidades básicas. Luego de que usted tenga estructurado eso, es que por supuesto puede pasar a entender KPIs claves como ¿cuánta de la información que yo recibo es digitalizada ya? Sabemos que, por ejemplo, muchas de nuestras transacciones hoy día o tengo que emitir un cheque o el proveedor me quiere pagar a través de efectivo, es decir, muchas cosas que están directamente relacionadas. Entonces, luego pase a una fase de entender cuál de toda esa información ya está digitalizada. Una tercera fase para evaluar en KPI sería de esa información ya digitalizada, cuál es información de valor para las ventas inicialmente y luego de que ya tenga esa tercera fase, entonces pasar a un plan de innovación en entendimiento postventa o en entendimiento de redes sociales, comunicaciones con los compradores, consumidores, etc. Pero digamos, en líneas generales, pudiese llevarse esos 4 indicadores claves como indicadores de gestión iniciales, por supuesto, adaptados al modelo de negocio que usted requiere. Gracias. Dice, cuando se tienen 2 tipos de consumidores totalmente diferentes para el mismo producto de alimentos, ¿se manejan 2 estrategias e-commerce o se unifica? Es una pregunta que sería bastante amplia de responder, pero primero tendría que entender qué tipo de alimento es, habría que entender cuál es la industria, cuáles son las ocasiones de consumo y demás, porque una cosa es, cuando uno va a la industria de alimentos, uno ya va a hablar de si la consumo on the go, hablamos on the go es si yo puedo consumir ese alimento caminando por la calle o necesariamente es un alimento que tengo que preparar en mi casa o además de prepararlo tengo que combinarlo con otros alimentos para que sea digerible. Es decir, hay muchas variables implícitas allí, pero en líneas generales para intentar responder lo que yo diría es, tiene que tener una claridad final en para qué se usa ese alimento y pensar en la ocasión de consumo de ese alimento basado en esa, cuando ya determine y estructure eso, entonces allí sabrá cómo comunicarlo y allí es donde podrá dirigir los esfuerzos de e-commerce para entenderlo. Si es comida ya preparada, por ejemplo, que es un restaurante en la cual ese restaurante usted quiera posicionar, incluso la segmentación de ese e-commerce, como usted habla, puede ir por doble vía, porque usted puede vender comida ya lista
para digerir, o parte de su portafolio es vender esa comida, pero para que las personas en casa luego la preparen. Digamos que usted vende empanadas congeladas. Entonces, esas empanadas congeladas, usted la va a poder comercializar a través del e-commerce del supermercado, pero las empanadas ya listas para vender, las puede vender a través de su propio e-commerce. Entonces, volviendo al inicio de la respuesta, lo que tiene es que pensar en la ocasión de consumo final de ese alimento y ya de allí le permite revertir el proceso para pensar en cómo comunicarlo y venderlo inicialmente. Gracias. Hay varias preguntas, te las voy a resumir, son de cuáles son las recomendaciones que tú darías para digitalizar tres sectores distintos. Uno es talleres automotrices, una imprenta y la tercera es, hablaban de venta de ropa. Ok, el sector automotriz, por lo menos el que yo conozco, está altamente tecnificado y digitalizado. Si hay alguna marca o producto que no esté digitalizado, habría que entender un poco los detalles. Pero recomendaciones básicas iniciales, por supuesto, una página web súper sólida, que incluso lo ideal sería que pueda estar conectado con la... discúlpenme si estoy equivocado o no, pero creo que ninguno de nuestros países tiene manufactura propia de ninguna marca de vehículos. Discúlpenme la verdad si me equivoco, pero creo que ninguno de nuestros países tiene una marca propia de vehículos. Por consiguiente, todas las marcas líderes de nuestros países, sin importar cuál sea, las asiáticas, las estadounidenses, las europeas o demás, por supuesto tienen una casa matriz. Yo lo que incorporaría es una sólida conexión con los mejores atributos web de esas marcas automotrices para que el cliente pueda, le quiero cambiar el color, le quiero poner unos rines, las llantas, quiero hacer esto, quiero el aditamento tal como se va a ver mi vehículo, si la rotulación por dentro o el tapizado es en cuero. Todo eso, por supuesto, es lo que genera esa emoción, esa energía de comprar el carro y toda la dinámica que pueda haber. Eso sería como que el primer paso. Y lo segundo, basado en toda esta realidad, es tener incluso unas experiencias de consumo o unas experiencias adicionales para situaciones como esta. Iniciativas que se me ocurren muy rápido sin entender muy bien la precisión de las variables. Yo estuviese en la industria automotriz y le pudiese recomendar qué tal si empezamos a hacer, dependiendo de las limitaciones de movilización de nuestros países y dependiendo de cómo esté la dinámica ahorita, vamos a hacer unos test drive personalizados. Le llevamos el vehículo hasta su casa. Dígame en dónde está, vamos a concertar una cita y vamos a llevar el vehículo que usted quiere comprar. Ya lo vio en la página web, le vamos a llevar un vehículo modelo para que usted lo pruebe. Y de alguna manera buscar los mecanismos digitales, incluso si se puede negociar con los respectivos bancos para que toda la aprobación de créditos y demás se pueda hacer, incluso si es posible cerrar la transacción electrónicamente ya después de que ese comprador probó el vehículo y demás, y llevarle el vehículo hasta su casa, ya certificado, avalado, para la típica revisión que se hace, que no hay rayones, de que no hay demás, poner valores agregados, si usted quiere que su carro no se movilice, se lo llevamos en grúa, no lo sé, es decir, crear todo ese valor comercial y de estructuración para llevarlo a esa dinámica. Cuando nos vamos a una imprenta, muchas soluciones, hay imprentas que incluso hoy día en algunos otros países del primer mundo ya tienen soluciones donde incluso a través de plataformas creadas puntualmente ya se validan muchos detalles como así va a quedar su documento va a quedar en tal tipo de papel, el documento va a tardar tales o cuales días, desde cosas tan básicas como tarjetas de presentación hasta fotografías que quiere imprimir la gente. Es decir, dependiendo de cuáles sean las soluciones que tenga la imprenta, yo buscaría crear como mínimo por lo menos unas conexiones audiovisuales para que ese cliente me pueda conectar y aunque sea poder mostrarle en una cámara, a ver, señora, así va a quedar su boceto, ya lo recibimos. Es decir, tener ese acompañamiento y esa selección virtual de que el cliente se sienta satisfecho con lo que está mandando a imprimir
para que no le lleguen sorpresas de, bueno, esta no era la textura del papel que yo solicité, esto no era la calidad de color que yo había solicitado. Es decir, como mínimo tener ese acercamiento en el cual pueda haber una solución innovadora para que lo que reciba el cliente finalmente cumpla con las características impresas de lo que él había solicitado. Y perdóname que se me fue la última industria que habías comentado. Era venta de ropa y te voy a agregar una cuarta que serían los seguros de vida. Ok, comienzo con seguros de vida. Muy bien, las personas saben que el acto de vender seguros está, desde mi punto de vista, 100% relacionado con las emociones. Hay algunas otras industrias o servicios en las que, por supuesto, hay una cuota importante de emociones, pero hay una cuota adicional de todo lo que tiene que ver con la racionalidad de la compra. Un vendedor de seguros exitoso sabe que el 100% de sus compras van a estar directamente relacionados con las emociones. Es decir, cuando uno llama a esa persona, uno le dice, oye, Carlos, ¿has pensado en lo que sucedería con tu familia si llegaras a morirte? Y aunque pueda sonar muy wow, pero es que como esos diálogos de venta, ¿cómo puede ser? Pero en eso es lo que se trata un seguro. Es decir, oye, Carlos, ¿has pensado en cuánto gastarías dinero si tuvieses una colisión con un vehículo? Bueno, para eso están los seguros. Entonces, toda esa dinámica de los seguros, yo buscaría tener muchas conexiones desde el vendedor individual de seguros hasta las grandes compañías de seguros. Yo tendría mucha generación de content marketing basado en este tipo de interacciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores prácticas para los usuarios de pólizas de salud con respecto a ahorrarse desembolsos, a cuáles son las mejores prácticas para contactar a los médicos? En situaciones como esta, yo incluso crearía servicios gratuitos de tal vez psicólogos o coach en que permitieran tener una conexión con el asociado o con su cliente, de manera de que el cliente lo pueda ver como un valor agregado. Oye, mi seguro de vida está pendiente de mí. Oye, la empresa de seguros me dio una charla en la que me dieron unos muy buenos tips de cómo yo manejar la psicología dentro de mi hogar en este momento que los chicos están en casa y que no pueden ir a casa. Es decir, toda esa generación de contenido de valor que permita posicionar en la mente de los clientes, oye, mi seguro es el mejor seguro, oye, mi seguro es el que me soporta, mi seguro me está dando un valor sin estarme cobrando $1 adicional. Toda esa dinámica creo que pudiese ayudar a generar, digamos, esa interacción y ese contenido adicional con los clientes. Y con respecto a la ropa, si se pueden, si ustedes, asumo que este tipo de presentaciones, ustedes las reenvían a sus asociados. Si ustedes, esta presentación les llega, consulten, por ejemplo, las estadísticas que yo les envié de redes sociales por cada una de los países de la región, en la que esos son datos actualizados de 2020, de una fuente muy estructurada y organizada, que es como el estudio anual que levanta la gente de Hootsuite, que se llama We Are Social 2020. En ese, ustedes se van a poder dar allí apenas unas pinceladas muy obvias de qué hacer. Pero al final del día, la respuesta es muy básica. Marketplaces de toda la plataforma relacionada con Facebook, Instagram y WhatsApp. Cualquier venta hoy día de este tipo de indumentaria, llámese ropa, zapatos, accesorios para chicas, mucha de esta dinámica, las mejores prácticas en Latinoamérica están directamente relacionadas con estos marketplaces. Si usted se posiciona con un marketplace sólido en su localidad, en su región, en su país, en la región, créame que va a poder lograr posicionar ventas muy estructuradas. Hoy día existen, en todos nuestros países existen los mecanismos de delivery para la entrega definitiva. Hay muchos consumidores que incluso están dispuestos a pagar por ese delivery final. Hay otros consumidores que, dependiendo cuánto sea el precio de la prenda y demás, está dispuesto a retirarlo en algún lugar. Es decir, hay una serie de dinámicas que están allí, pero digamos, como respuesta básica e inicial, yo me concentraría muchísimo en los marketplaces de la plataforma de Facebook y, en segundo lugar, en toda la generación de contenido de valor para que esa marca sea reconocida por los respectivos posibles consumidores o compradores.
Gracias. En aras del tiempo voy a realizarte 2 consultas más, Carlos, y nos están preguntando, ¿cómo hacer una estrategia multicanal desde el ámbito digital para una empresa de servicios que incluye un e-commerce? Y Ok. ya se cuenta con redes sociales, con website y con un CRM. Sí. Cuando hablamos de estrategia multicanal, hoy día hay gente que habla de omnicanalidad, que tiene que estar en todos los canales. Hay otras personas que hablan de esta multicanalidad, etcétera. Bien, pero yo lo que primero siempre recomiendo es lo que hemos hablado, ya he mencionado en varias oportunidades. Primero, ¿cuál es su estrategia? Por ejemplo, no hace sentido tener una red social si usted no va a generar contenido en esa red social. Es preferible que no esté, o por lo menos es mi recomendación. Tener una red social para no agregar valor o para no tener contenido, para no interactuar, para no mandar mensajes, para no responder, para poner un post por simplemente cumplir, no hace sentido. Eso no hace sentido. Entonces, seleccione, yo más que hablar de multicanalidad, hablaría es de selección de canales. Basado en esa selección de canales, usted pudiese estructurarse dependiendo de cuál es la infraestructura y la logística que usted tenga para poder cumplir con la generación de contenido para esos canales, hacer una integración y hoy día todas las herramientas digitales se los permiten. Por ejemplo, cuando usted está construyendo ese funnel de venta, hablemos de ese caso específicamente de servicio. Inventemos que el servicio que usted vende es reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Digamos que ese es su servicio. Usted, a través de las redes sociales, genera el contenido. Las redes sociales que se sepan medir y que tengan las herramientas adecuadas le van a ayudar a construir el funnel de ventas, porque ese funnel de ventas va a estar directamente relacionado con las visualizaciones que le generan, con la gente que hace clic, con la gente que le dio like, etc. Ese funnel de ventas lo lleva luego a un email marketing. Ese email marketing le va a permitir adicionar unas variables más concretas para saber lo que se menciona o lo que se dice en el mundo comercial de marketing y ventas en general, como cuáles van a ser sus clientes calientes o sus clientes fríos, para entonces usted concentrarse en los clientes calientes para que esos clientes calientes los termine transformando en unos compradores en los cuales usted pueda cerrar una transacción. Entonces, si usted sabe estructurar muy bien ese recorrido de compra, le va a permitir tener una estructuración muy, muy bien llevada. Incluso ese tipo de recorridos que acabo de mencionar no requieren mayores inversiones, lo que requieren sí es mucha técnica, conocimiento de quienes lo ejecutan y en segundo lugar, la paciencia y la generación de contenido para que empiece a fluir. Cuando usted logra construir eso, ese funnel de ventas, lo logra construir de una manera orgánica y estructurada, eso es como cuando empieza a girar unos engranajes ya bien engrasaditos. Al principio cuesta, al principio algunos no están como que bien estructurados, pero luego eso empieza a fluir y ya todo ese contenido orgánico le empieza a generar ventas estructuradas y es donde le permite a usted planificar sus ventas y estructurarse a lo largo de las semanas y meses para tener una planificación más estructurada y estable. Gracias. Carlos, para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros empresarios que todavía no han tomado la batuta de la digitalización y están un poco resistentes? ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones para que puedan entrar en este camino de la digitalización del retail? Muy bien, estamos en Centroamérica y Caribe y hay muchos estudios que dicen que todas las innovaciones y disrupciones y demás en el mundo, cuando comienzan en el primer mundo, arrancan en el año 1, luego llegan a Latinoamérica tal vez unos 2 o 3 años posteriores y dentro de Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, pudiésemos tardar unos 4 o 5 años al final. Pero resulta que la situación actual es global. Es decir, no es algo que fue una innovación, una disrupción que pasó en algún lugar. Resulta que nos agarró a todos y solamente con semanas de diferencia y en cuanto a curva pandémica y demás nos agarró solamente con unas semanas de diferencia. ¿Qué implica esto? Que todos en este momento estamos en la misma línea de partida. Todos estamos
como empresa, no importa si su empresa es pequeña, grande, mediana, transnacional, local, de una industria, todos estamos ahorita en la misma línea de partida. Y resulta que de esa línea de partida, en lo sucesivo, los que vayan a lograr la meta va a estar directamente relacionado con las decisiones que tomen ahorita. Entonces, si usted es un empresario que quiere que su empresa sobreviva, yo le digo, móntese lo más rápido que posible en esto que tiene que hacer. Si por el contrario, usted quiere cambiar de rubro, quiere cambiar de empresa, quiere dedicarse a otra cosa, sí, dese el tiempo, vaya viendo cómo le surge su estrategia en este momento, pero la decisión inicial va a estar en usted, en su mente. Si usted es dueño de empresa, la única decisión la tiene usted en su mente. Y por consiguiente, búsquese los consultores que usted considere adecuados para esta etapa, nútrase de mucha información, lea, escuche, vea documentos, vea los respectivos live, reúnase con consultores, dese un par de semanas, unas 3 semanas para buscar y recopilar toda esa información y comience a partir de la 4ª semana a ejecutar lo que usted decida. Porque basado en ese camino, desde mi punto de vista, hay solamente 2 vías. O cambiar de industria, reinventarse, cerrar lo que tiene y hacer algo nuevo, o reinventar la que ya tiene, pero para poder reinventar la que ya tiene, le va a tocar transformarse digitalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu ponencia, por todo este conocimiento que nos has impartido el día de ahora. Muchísimas gracias a las 342 personas que estuvieron con nosotros conectadas a través de nuestras 2 plataformas, por Zoom y Facebook Live. También agradecerles por seguir consumiendo todo este contenido que el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria del Salvador, en compañía de estos grandes ponentes y de grandes marcas como Manpower, seguimos creando para ustedes. Así que no me quiero despedir sin antes invitarlos al webinar del día de mañana, que será a las 11 a.m. con uno de nuestros conferencistas que ya ha estado con nosotros, Mario Morales de EY Centroamérica, para que puedan estar con nosotros también, así como si quieren ser parte de los seminarios web de ventas como este que será de Reventalízate, pueden llamar a cualquiera de los números que están aquí en pantalla para que uno de nuestros ejecutivos pueda atenderlos y darle toda la información, que será en el próximo martes, y tiene otras fechas. También tenemos este nombrado Big Bang, ¿verdad? Que va a ser los sábados, tiene 3 fechas también. Toda la información se los pueden dar nuestros ejecutivos del Centro de Formación Empresarial, y para nosotros pues será un placer poderlos tener en estos webinars tan especiales. Carlos, no sé si tienes algo que decir antes de que cerremos nuestro webinar. Muchísimas gracias a la audiencia y a ustedes en la Cámara de Comercio por la invitación. Quedo a sus órdenes. Grata conversación. Muchísimas gracias a ti. Así que si quieren ser parte también de la gremial más grande y representativa de El Salvador, no duden en contactarnos. Aquí están nuestros correos, nuestros números de teléfono y nuestras cuentas de redes sociales, que para nosotros será un placer atenderlos. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana y buen provecho. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.